Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del libro Palabras de vida del Gran Maestro. En Hablemos de Jesús, Omar Medina les acompaña. Prefacio. Cristo, el Gran Maestro, impartió gran parte de su instrucción mientras recorría con sus discípulos las colinas y los valles de Palestina o descansaba a orillas del lago o del río. En la enseñanza que dio mediante parábolas, vinculaba las verdades divinas con las cosas y los incidentes comunes, como puede descubrirse en el caso del pastor, el constructor, el labrador, el viajero o el ama de casa. Los objetos familiares eran asociados con pensamientos verdaderos y hermosos, relativos al interés amante de Dios en nosotros, al homenaje agradecido que le debemos a Él y al cuidado que debiéramos tener los unos para con los otros. Así, las lecciones de sabiduría divina y verdad práctica cobraban mayor fuerza y agudeza. En este formato de audiolibro, las parábolas están agrupadas según sus temas y se explica e ilustran las lecciones que de ellas se desprenden. El libro está lleno de joyas de verdad y a muchos oyentes les proporcionará una comprensión más rica del panorama común de la vida cotidiana. Las muchas ediciones de este libro, tanto en inglés, su lenguaje original, como en otros idiomas, han demostrado la popularidad del mismo. Que esta obra continúe su misión, guiando al oyente a los pies de Jesús, gracias a una mejor comprensión de sus enseñanzas. Es el sincero deseo de Omar Medina y el Ministerio Audios de Bendición. Continuamos en la presentación del libro Palabras de vida del Gran Maestro en Hablemos de Jesús. Capítulo 1. La enseñanza más eficaz. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenales con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Mateo 13, 34 y 35. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra
con el cielo. En su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se hallaba actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado de marchitez, permanece mucho de lo que es hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Correctamente entendida, la naturaleza habla de su Creador. En los días de Cristo se habían perdido de vista estas lecciones. Los hombres casi habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación, y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. Los hombres honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Así los paganos se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 25 y 21. Romanos, capítulo 1, versículos 25 y 21. De esta suerte, en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios. No solamente las cosas de la naturaleza, sino el ritual de los sacrificios y las mismas escrituras, todos dados para revelar a Dios, fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlo. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la faz de la naturaleza, a fin de que reflejase la gloria espiritual. Y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Jesús arrancó un hermoso lirio y lo colocó en manos de los niños y los jóvenes, y al observar ellos el propio rostro juvenil del Salvador, radiante con la luz del sol de la faz de su Padre, expresó la lección: reparen en los lirios del campo cómo crecen. Con la simplicidad de la belleza natural, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Entonces siguió la dulce seguridad y la importante lección: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Mateo capítulo 6, versículos 28 al 30. Mateo 6, 28 al 30. En el Sermón de la Montaña, estas palabras fueron habladas a otros, además de los niños y los jóvenes. Fueron dirigidas a la multitud, en la cual se hallaban hombres y mujeres llenos de congojas y perplejidades, apenados por las desilusiones y el dolor. Jesús continuó: no se acongojen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas su Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tienen necesidad.
Entonces, extendiendo sus manos hacia la multitud que los rodeaba, dijo: Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Así interpretó Cristo el mensaje que Él mismo había puesto en los lirios y la hierba del campo. Él desea que lo leamos en cada lirio y en cada brizna de hierba. Sus palabras se hallan llenas de seguridad y tienden a afianzar la confianza en Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del libro Palabras de vida del Gran Maestro en Hablemos de Jesús. Capítulo 1. La enseñanza más eficaz. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se halla vestida con las parábolas del Maestro. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por eso les hablo en parábolas, dijo él, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Mateo 13, 13 al 15. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Trató de despertar a los descuidados, a imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus parábolas, porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores sinceros. Otra vez, Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar, ni aún para entender. Por esta razón también Él les enseñó en parábolas. Relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, la experiencia o la naturaleza, cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Usando una variedad de ilustraciones, no solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Maestro podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde,
el más pecador oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Además, tenía él otra razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a su alrededor, había sacerdotes y rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Sus espías seguían sus pasos día tras día para hallar alguna palabra de sus labios que pudieran causar su condena y acallar para siempre aquel que parecía arrastrar al mundo tras sí. El Salvador entendía el carácter de estos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. En parábolas reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si se las hubiera presentado en forma de denuncia directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio. Pero mientras eludía a los espías, hacía la verdad tan clara que el error era puesto de manifiesto y los hombres de corazón sincero aprovechaban sus lecciones. La sabiduría divina, la gracia infinita eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, los hombres eran enseñados acerca de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Hemos presentado la primera parte del capítulo 1 del libro Palabras de vida del Gran Maestro. Primera parte del capítulo 1, la enseñanza más eficaz. En Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga.